Muy buenos días, muy tarde, buenas noches, sean los horarios que se tome esta transmisión. Mi nombre es Javier Alejandro Mernis, soy una localidad del interior de la provincia del Chaco que se llama Machagay. Más que nada me presento de esta manera para quienes me estén viendo en distintas partes del país. Y agradezco principalmente a esta conferencia, a las dos fundaciones que la organizaron, la Fundación Segunda Oportunidad, a cargo, en este caso, del señor Oscar Alberto Pérez Figueredo, y también a la Fundación Mundo Aiquitas, a cargo de la señora Natalia Costa, que fueron quienes me invitaron y me dieron la oportunidad. Y la verdad que muy bueno recalcar esta oportunidad para muchas personas, como en mi caso, que por ahí nos tiene cierta, a reiterar o ser redundante, la oportunidad para expresar o comunicar y analizar si estas situaciones que viven las personas con discapacidad en la actualidad y en el día a día. Creo que esto es una oportunidad muy valiosa y este desafío que emprendieron estas dos instituciones y organizaciones aquí en la provincia del Chaco, de larga trayectoria trabajando también con discapacidad, y a este evento que es un desafío, como dice el eslogan, el tema es de un mundo sin barreras. Y, y la verdad que es un desafío muy fuerte, y porque como todos o la mayoría de los que estarán escuchando o escucharán esta conferencia, eh, vivir sin barrera o sin dificultades creo que no es la vía en sí, pero sí es importante tener en cuenta que a pesar de esas barreras que todas las tenemos, todas las personas han sido la humanidad, eh, que tenemos que en distintas circunstancias o etapas de la vida ir sorteándola. Creo que las personas con discapacidad también lo deben tener. Pero generalmente siempre se remarca como algo trágico el tema de vivir con barreras, con dificultades o afrontarlas. Y creo que en estas circunstancias las personas con discapacidad, como cualquier otra persona, principalmente debe contar con una motivación, con una contención como primordial. ¿Y de dónde se empieza principalmente? Como todos lo sabemos, son quienes estudiamos alguna carrera referida a lo social o estamos empapados en este mundo social. Eh, el humano necesita siempre, o las personas, en este caso el ser humano, necesita siempre del acompañamiento del otro, de estar con otro, que eso es lo que se llama y se conforma una sociedad. Porque la persona en sí o el ser humano en sí no puede solo muchas cosas. Siempre necesita la ayuda de otro o el acompañamiento de otro para o que otras personas le den la oportunidad de hacer algo en la vida. Y creo que también en este caso, principalmente las personas con discapacidad, también necesitan esa compañía y ese acompañamiento. Y de lo principalmente, el que tiene más cerca, como todas personas, cuando llegamos a un mundo, a este mundo y nacemos, es la familia. Sin la familia no das el primer paso de contención, de acompañamiento a las personas con discapacidad, eh, creo que eso sería mucho más difícil para cualquier persona enfrentar la vida en sí misma. Entonces, eso es un punto primordial. Yo sé que a veces la familia debe afrontar muchas cosas,
de esas personas con discapacidad, en este caso ese niño que el día de mañana será un hombre o una mujer, y que tendrá que también salir al mundo y hacerse su propio camino. A veces es muy difícil porque principalmente en la sociedad, en la comunidad, a veces mismo en el entorno familiar de esa madre o ese padre que tiene a un niño o una niña con cierta discapacidad, primordialmente empiezan los prejuicios, los juzgamientos, sin saber las causas o las consecuencias o factores que llevaron a tener o a generar en ese niño ciertas situaciones o problemáticas inclusive que tengan de salud para generar una discapacidad. Pero más allá de eso, creo que la primera barrera es eso la que debe afrontar el niño, y cuando empieza a tomar conciencia es del entorno familiar. La barrera del prejuzgamiento, de la no comprensión, de la no contención, la falta de acompañamiento, el desamor a veces. Creo que eso es lo que debe afrontar, y también, por supuesto, generalmente, en este caso, la mayoría de las circunstancias son acompañadas por la madre. Una vez que la madre y el niño o niña con una discapacidad eh, a- empiezan a romper esa barrera que es del entorno familiar, con los prejuicios, no solamente en el entorno familiar, en el entorno social del barrio, la comunidad que pertenezcan. eh, una vez afrontado eso y superado esa barrera, empiezan los otros más complicados y difícil de superar, pero no imposible, que son las barreras sociales como las institucionales, ya sea por cuestiones de salud, donde los niños o inclusive adolescentes tienen que hacer cierto tratamiento prolongado por su diagnóstico, por sus cuestiones de salud que deriva la discapacidad, y tienen que hacer tratamiento, y ahí empiezan una lucha. Es que en el entorno, en la comunidad, no hay equipamiento o especialistas o doctores capacitados para tratar ciertas cuestiones de discapacidad o cierta problemática o diagnóstico, y, o sino que también a veces recurrir a las obras sociales si lo tienen, y, y no contar con el apoyo y los recursos necesarios que lleva para afrontar ciertas cuestiones o tratamientos de ese niño o esa persona con discapacidad. Entonces es una barrera muy alta que hay que superar, pero no imposible. Una vez que se encamine esa segunda, para mi consideración, barrera importante de superar, eh, también viene aparejado también cuando es la etapa de escolarización de un niño, una niña o inclusive un adolescente, eh, que tiene que educarse, formarse como cualquier ciudadano, y que es un derecho que lo tiene, porque todos son derechos, como derecho a la vida, derecho a nacer, a un entorno familiar, derecho a la salud, derecho a la educación. No es meramente un deseo, sino hay leyes, como de manera internacional está la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí ha aparejado muchas leyes a nivel nacional. Inclusive está contemplado en nuestra Constitución Nacional. Entonces, creo que también el Estado, en este caso como representación de sus gobernantes y quienes son elegidos por la mayoría de las comunidades, deben y están exigidos a que se cumplan esas leyes. Para ahí es ilógico hablarlo, pero y en los mundos que corren, eh, que todavía el Estado en sí como ente
regulador y de bienestar que debería ser para la sociedad y la ciudadanía, en este caso Argentina y en distintas partes de nuestro territorio argentino, inclusive en nuestra provincia, que es en el Chaco, se siga reclamando eso, y no solamente para las personas con discapacidad, para la comunidad y la ciudadanía en sí de nuestro país, en muchas otras cuestiones. Pero en las personas con discapacidad todavía se sigue postergando derechos, no deseos, sino derechos que son importantísimos para la vida de las personas con discapacidad, como el acceso a la educación, como el acceso a una salud integral, eh, como el acceso a un hogar, a que una familia con personas con discapacidad o niños con discapacidad tengan un trabajo digno, bien remunerado, para poder afrontar todos los gastos que necesita un niño, una niña, un adolescente, inclusive un adulto con discapacidad. Y ni hablar, otra dificultad que tiene cuando una persona con discapacidad pasa la etapa de ser niño y adolescente y tenga que conseguir un trabajo, esos otros derechos también bastante negables, porque conozco personas con discapacidad que se preparan, que estudian, se esfuerzan con todo lo que implica, inclusive costos económicos para la familia, y hacen todo el esfuerzo y ponen el empeño y para lograr ese objetivo de ser alguien en la vida como todo ser humano lo deseamos, estudian una profesión, estudian una carrera y no tienen la mínima posibilidad de conseguir trabajo. Y entonces, donde debemos recurrir al Estado que genere esas cuestiones, esos caminos para que las personas con discapacidad puedan incorporarse. Y sin embargo, hay leyes que hablan de cierto porcentaje, que ni siquiera su mínimo porcentaje se cumple para que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mundo laboral, al mundo del trabajo. Y sin embargo, por diferentes circunstancias o las luchas o la misma superación o deseo de superación que tienen muchas personas con discapacidad, logran conseguir el trabajo deseado y por el cual también muchas veces se prepararon para trabajar en esa cuestión. Y sin embargo, en su mayoría no lo pueden hacer. Son muy pocos los privilegiados de las personas con discapacidad que logran estar en el ámbito laboral, pero hay muchas otras personas que no tienen esa mínima oportunidad. Y es bueno que conozco muchos programas, inclusive a nivel nacional, que de nuestro país, que como es el programa Promover, pero no se lo aplica como corresponde, no se hace el seguimiento y se incorporan nuevas maneras de que ese programa vaya avanzando y que vaya incluyendo, y que también la sociedad, dentro de la sociedad, digamos, teniendo en cuenta muchas empresas privadas, no toman la conciencia, la noción y la ventaja de tener a unas personas con discapacidad trabajando. Y eso hay muchos estudios de manera internacional que comprueban que una persona con discapacidad es mucho más eficaz que otras personas. Yo creo sí que no todos son muy importantes trabajando, pero creo que si hablamos de igualdad, de equidad, de igualdad de oportunidades, como se habla muchas veces, en cuestiones también laborales, que esto también está incluido el género de las mujeres, y acá un punto también, porque hay mujeres con discapacidad y que sufren muchas circunstancias adversas en su vida. Entonces creo que también tener esa visión de que si buscamos igualdad de oportunidades, equiparar
la desventaja que hay, en este caso en el ámbito laboral. Creo que las personas con discapacidad están en desventaja muchas veces. Y me refiero a los géneros, tanto varones como mujeres. Y en este caso creo que debemos a trabajar mucho para que personas con discapacidad que están capacitados, que están formados, inclusive aquellos que no estén capacitados y estén formados, pero tengan la oportunidad de capacitarse y formarse en algo, ya sea en un oficio, para que se sienta y tenga la oportunidad, como cualquier otra persona, otro ser humano, de trabajar, de tener ese goce de derecho de trabajar, de ganarse el pan de cada día, de sentirse útil, de aportar con su trabajo a la sociedad, a la comunidad, en este caso de nuestro país, en Argentina, para su crecimiento y desarrollo. Y se está dejando de lado mucho eso. Así como otras cuestiones, por supuesto, vuelvo a reiterar, el tema de salud, el tema de educación. La educación también es un mundo muy difícil de penetrar por muchas, primero y principal la barrera a la burocracia, y también por el tema de que es malentendido o prejuzgamientos o los prejuicios que hay o los estigmas que hay sobre la discapacidad. Y creo que como muchos otros lugares y otros países, inclusive las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que está queriendo eliminar el tradicional logo que representa la discapacidad y hacerlo por algo más integral, que no se vea como una cuestión o el paradigma de salud. Eso es buenísimo, porque la persona con discapacidad no es solamente un problema de salud, un diagnóstico, sino es una persona en sí que también tiene derechos a otras cuestiones de la vida, a experimentar y derechos a ejercer y exigir que se le garanticen esos derechos, como estaba nombrando, derecho a la salud, derecho a una educación, derecho a un trabajo, inclusive derecho, que es otro también estigma y tabú que gracias a Dios se está empezando a hablar, con el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y entonces son cuestiones que uno se pone a analizar y decir, como que hay ciertos avances y a la vez no hay avances, porque se sigue con los mismos pensamientos, con los mismos prejuzgamientos hace siglos atrás. Y no deberíamos, si estamos en pleno siglo XXI, donde hay muchos avances, inclusive hasta en lo tecnológico y en la salud, que una persona con discapacidad no pueda acceder a los mínimos derechos como una educación, como a una salud. Y en estos días hubo también, me sumo, a la cuestión de la vacunación contra el COVID-19. Creo que en nuestro país principalmente, y las autoridades máximas, desde el presidente hacia abajo, no tomaron en conciencia de que las personas con discapacidad, no importa el diagnóstico, no importa la patología, sino la comunidad en general, las personas con discapacidad son mucho más vulnerables, inclusive, y perdón si por ahí se pueden llegar a ofender, que los adultos mayores. Inclusive hay adultos mayores con discapacidad. Entonces me sumo, porque soy una persona con discapacidad motriz, me sumo a que no se tomó en cuenta, así como los empleados esenciales, inclusive de la salud, bárbaro, que no está mal que se hayan vacunado para poder trabajar
con cierta tranquilidad y afrontar lo que es el virus del COVID-19 con toda esta pandemia que trajo para más un año. Creo que las personas con discapacidad deberían ser también una de las primeras en vacunarse. Y ahí hago hincapié en muchas trabas que sin el CUS, en el certificado de discapacidad, con el certificado de discapacidad. Acá lo importante es saber que una persona con discapacidad es mucho más vulnerable y deben aplicarse la vacuna, o debió aplicarse la vacuna, lo más inmediato posible a estas personas y a esta comunidad. Quizás muchas personas con discapacidad no salieron en este tiempo de cuarentena, pero hay muchos otros de su entorno familiar que sí salieron. Entonces creo que es importante tener en cuenta que la vacuna es esencial para las personas con discapacidad y que debe aplicarse inmediatamente y que debe aplicarse inmediatamente a su mayor cantidad posible de toda la total de la población de nuestro país. Que debe aplicarse porque las personas con discapacidad, como vuelvo a reiterar, somos vulnerables, mucho más vulnerables que cualquier otro que esté en contacto o en riesgo de contacto con el virus, inclusive con los empleados esenciales de la salud. Y no se tuvieron en cuenta y todavía sigue habiendo trabas para que se pueda aplicar esa vacuna a la persona con discapacidad. Se empezó a dar unos pasos, pero son muy mínimos. Y cuando la mayoría sigue siendo vulnerable de las personas con discapacidad. Y para ir hablando de las barreras, que es el eslogan de esta conferencia, y de dejar un sueño para que seamos realmente una sociedad sin barreras. Acá hay muchas cosas importantes que tener en cuenta. Acá no hay que ser especialista en discapacidad, formarse en grandes universidades para poder tratar con personas con discapacidad. La primera barrera que hay que afrontar o que debe eliminar la sociedad en general hacia las personas con discapacidad es la barrera del prejuicio. O porque también está encima, eso pasaría mucho más en la etapa de la niñez y adolescencia, cuando hay niños o adolescentes con ciertas discapacidades o patologías y tienen la suerte de ejercer su derecho a su educación y su formación educativa, y hay compañeros que quieran acercarse, que quieren compartir con el Señor, incluirlos, qué palabra, la inclusión, pero siempre hay estigmas que son puestos por la familia misma de la persona que tiene un niño con discapacidad. La comunidad, los padres de otros niños o adolescentes, la comunidad educativa, profesores, directivos, que no dejan, siempre ven la patología más que la persona, que el niño con discapacidad. Entonces eso dejan acortadas las relaciones interpersonales, la interacción de esos niños, donde inclusive niños con discapacidad no pueden generar un grupo de amigos, de empatías, por esos prejuicios. Creo que en este caso la comunidad educativa debe trabajar mucho con esos prejuicios, deben incluir en sus programas la manera de que adolescentes, niños que no tengan discapacidad se puedan agrupar, se puedan asociar, se puedan juntar, generar relaciones con ese niño con discapacidad. Y ahí sí se lograría una verdadera inclusión.
porque integrarlo, ponerlo en un aula y que tenga otra maestra para que le eduque a ese niño no es inclusión, es integración, porque no pertenece a ese grupo, solamente está ahí porque el sistema o la ley lo exige. Sin embargo, creo que debería ser todo lo contrario, que deberían incluirlo, que debería pensar en el bienestar de ese niño, no solamente bienestar académico, sino su bienestar social y psicológico y emocional. Creo que es lo más primordial para que el día de mañana ese niño, ese adolescente sea un adulto íntegro, un adulto sin miedo, un adulto capaz de afrontar las dificultades sabiendo que habrán personas que lo acompañarán en ese camino. Eso creo que es una mejor manera de afrontar la barrera de la inclusión, que también, perdón, mejor dicho, de la no inclusión, pero la idea es incluirlo. Entonces, si se barrera la no inclusión, también se rompe la barrera del famoso bullying o discriminación. Creo que eso también es importante porque si uno se educa al niño para que sea capaz de socializar con otros niños, capaz de socializar con otros adolescentes, no importa si es de otras razas, si es de otra religión, si es de otro color o si tiene una discapacidad. Lo importante es que vean ese niño, si ese adolescente, que todos son iguales, que todos pertenecen a una misma raza que es la raza humana. Entonces creo que de ahí partiría hasta el día de mañana seamos una sociedad sin barreras, porque abundaría la inclusión, abundaría la solidaridad, abundaría el compañerismo, el compromiso, el respeto, y eso es lo mejor que uno le podemos dejar como herencia a nuestros niños y a nuestros adolescentes como ejemplo, porque si un padre que empieza a hacer comentarios sobre una persona, sobre un niño que tiene ciertas dificultades físicas o ciertas dificultades mentales, es por sentido común que ese niño va a proyectar esos mismos ejemplos que fue percibiendo de un adulto. Y si una sociedad donde se respeta al otro, si en una sociedad se es solidario con el otro, si hay empatía hacia el otro, creo que difícilmente un niño crezca con eso. Crecería con la responsabilidad de ayudar al otro, de ocuparse del otro, de pensar por el otro. Y ese pensar por el otro traería beneficio del bienestar propio, de la paz interior. Entonces creo que esa es una de las mejores metodologías que podemos utilizar. No es fácil, por supuesto, porque las relaciones humanas no somos fáciles, porque todos tenemos nuestras personalidades, todos tenemos nuestro carácter y tenemos nuestros también defectos, incluyo como persona con discapacidad. Pero si uno, a pesar de esos defectos, de esas personalidades, nos pone lo mejor para que el otro se acerque, la otra persona se integre, se incluya, en este caso las personas con discapacidad, difícilmente lograremos una sociedad sin barreras, porque con el amor, con el respeto, con la solidaridad se puede afrontar mucho más. Se puede afrontar otras barreras, se pueden eliminar otras barreras que son sistemáticas, simplemente sistemáticas que las genera el hombre, las genera el ser humano. Y en esto se ve reflejado en las instituciones, organizaciones
que dependen de ese sistema de desorganización, que son los centros de salud, los hospitales, las obras sociales, las empresas donde deben dar trabajo, el Estado mismo, en sus diferentes representaciones de poderes. Si no se destraba cierta burocracia, si no se tienen en cuenta la cuestión social, la cuestión, son leyes vacías, son simplemente leyes para cumplir, sin sentido, porque por ahí se ven leyes bien elaboradas, bien pronunciadas, pero tienen un vacío humano, no tienen esa solidaridad, esa visión del ser humano, de la necesidad humana. Entonces generamos leyes, generamos propuestas, generamos proyectos sin sentido, donde deberían llegar, sigue siendo con el mismo vacío, con la poca esperanza de poder lograr algo en la vida. Y en este caso son de las personas con discapacidad. Si las personas con discapacidad no son alimentados con ese deseo de que todo lo que quiera pretender en su vida lograr, lo puede lograr, más allá de las dificultades o deficiencias que pueda tener. Pero para eso debemos contar con una sociedad fuerte, con una sociedad capaz de acompañar, capaz de ayudar y de brindar todos los espacios, los mecanismos para que estas personas con discapacidad logren sus metas, sus sueños, como cualquier otra persona. Donde las familias con personas con discapacidad, principalmente los padres o quienes están a cargo de esas personas con discapacidad, se sientan con un apoyo moral, social, emocional, que no se sientan solos en la lucha. Creo que eso también daría un gran paso como sociedad en general en todo el mundo, pero específicamente en nuestro país, en Argentina, que por más que haya leyes o ciertas cuestiones que hemos avanzado en discapacidad, se sigue retrocediendo muchos otros pasos. Y en estos pasos primordiales, que es la inclusión, la solidaridad, el amor, el respeto, el de inculcar valores importantes, que lo hemos perdido no solamente con las cuestiones de discapacidad, sino con la vida misma en general. Entonces esos valores, si se vuelven a recuperar, si se vuelven a inculcar, creo que seremos una sociedad sana, una sociedad lleno de respeto hacia el otro, de solidaridad hacia el otro, de ponerse en el lugar del otro. Y en esto debemos ser responsables todos somos responsables. Debemos aportar lo que debemos aportar y lo que tenemos para aportar, que esta sociedad sea más justa, más solidaria, más inclusiva, y como el eslogan de esta conferencia es Sin Barreras, porque, bueno, para ir cerrando, mi deseo es que haya aportado desde mi conocimiento, desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia de vida, a esta tan importante iniciativa que tuvieron estas dos organizaciones, la Fundación Segunda Oportunidad y la Fundación Mundo Aiquitas. Creo que es una oportunidad única que debemos aprovechar todas las personas con discapacidad que fueron convocadas o que se fueron sumando, y aquellas organizaciones, ONG,
que trabajan incansablemente para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como corresponde, libremente, sin ataduras, sin barreras, sin dificultades. La verdad, agradezco a Alberto por esta oportunidad y agradezco a aquellos que me hayan escuchado por primera vez. La verdad que me sentí muy cómodo. Si por ahí notaron que estoy un poco nervioso, es la primera vez que hago a nivel país, pero muy orgulloso de ser quien soy y de lo que he logrado, y también muy orgulloso de trabajar para mis pares, que son las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.